El filósofo estadounidense John Rawls es el autor de la que se considera la obra de filosofía política más importante del siglo XX, Teoría de la Justicia, publicada en 1971. Se ha llegado a afirmar que este libro introdujo un giro tanto cualitativo como cuantitativo en el tratamiento de las principales cuestiones de esta antiquísima disciplina. En ella, como vimos, Rawls establece los principios fundamentales de su teoría, denominada justicia como equidad. Estos exigen básicamente igualdad en el respeto de libertades básicas para todos los ciudadanos y la aceptación de desigualdades solo justificadas si se dan en beneficio de todos, especialmente de los menos favorecidos de la sociedad. Por su parte, el liberalismo político, el libro que nos concierne aquí, publicado en 1993, es una continuación y revisión de aquella obra fundacional. La diferencia central radica en que esta actualización implicó una reformulación de la idea de justicia como equidad, antes entendida como un constructo moral y ahora presentada en términos específicamente políticos. Por otra parte, en Teoría de la Justicia el tono es más filosófico, trabajando Rawls solo con principios abstractos y en condiciones ideales. En cambio ahora, aunque sin perder, es cierto, el recurso a las abstracciones, aborda la cuestión concreta de cómo estos principios pueden ser efectivamente aceptados y aplicados en una sociedad democrática pluralista. El libro, en rigor, está compuesto de una serie de conferencias presentadas a partir del año 1980, a las que luego se irían agregando otras, con el objetivo de profundizar y clarificar estas ideas. Como vemos en el mapa, la estructura básica de esta obra se da en torno a una introducción y 3 partes, las que a su vez están integradas por 3 conferencias en la primera parte, 3 en la segunda y 2 en la tercera parte. Si vamos entonces a la introducción, vemos que Rawls destaca allí que las conferencias poseen ahora la deseada unidad, tanto entre ellas, dice, como dentro del espíritu y el contenido de la teoría de la justicia, debido a que el tema que las vincula es el liberalismo político. Señala también que en su momento pensó que la concepción presentada en Teoría de la Justicia era, de todas las teorías morales tradicionales, la mejor aproximación a nuestras convicciones de justicia hasta entonces consolidadas, y que constituía la base más apropiada para las instituciones de una sociedad democrática. Pero remarca ahora Rawls que los objetivos de las presentes conferencias son diferentes, y esto se debe a que en la teoría de la justicia la tradición del contrato social se presentaba como parte de la filosofía moral, y no se hacía ninguna distinción entre esta y la filosofía política. Esto cambia ahora y por eso podría parecer, dice, que el contenido de estas conferencias representa un cambio importante frente a su teoría de la justicia. Sin embargo, advierte, la cuestión que específicamente abordará aquí es la de la estabilidad de su teoría. En tanto, en todo lo demás, afirma, estas conferencias siguen la misma estructura y contenido que los presentados en su teoría de la justicia. Dicho de otro modo, Rawls se cuestiona ahora el haber asumido sin más que en una sociedad bien ordenada todos los ciudadanos respaldarían el concepto de justicia como imparcialidad, basándose en lo que aquí llamará ahora una doctrina comprensiva filosófica. Por el contrario, el problema grave estriba en que una sociedad democrática moderna se caracteriza por estar constituida por un conjunto de doctrinas comprensivas razonables, es decir, un pluralismo de cosmovisiones incompatibles muchas veces entre sí y donde ninguna cuenta con el consenso de los ciudadanos en general.
Cabe aclarar en este punto que por doctrinas comprensivas razonables entiende Rawls concepciones abarcantes, englobantes, exhaustivas. Es decir, se trata de concepciones acerca de lo que es valioso para la vida humana, ideales del carácter de la persona, así como ideales de amistad y de relaciones familiares y asociativas, y muchas otras cosas, señala, que informan acerca de nuestra conducta y aspectos globales de nuestra vida. Pero además, y esto aquí es central, para el liberalismo político se trata de doctrinas que resultan razonables solamente cuando aceptan los principios esenciales de un régimen democrático para hacer viable la convivencia. Así, de todo esto, Rawls desprende como conclusión provisional que el problema central del liberalismo político es este. ¿Cómo es posible que pueda existir, a través del tiempo, una sociedad estable y justa de ciudadanos libres e iguales, profundamente dividida por doctrinas religiosas, filosóficas y morales, razonables, aunque incompatibles entre sí? ¿Cuáles son la estructura y el contenido que permiten a una concepción política tal obtener el apoyo de un consenso traslapado? Por consenso traslapado, concepto que en otras traducciones se presenta como superpuesto o entrecruzado, Rawls entiende el hecho de que cada ciudadano avala y apoya tanto la doctrina comprensiva a la que adhiere como la concepción política focal. De este modo, dado que la concepción política es compartida por todos, en tanto que con las doctrinas razonables no sucede así, debemos distinguir entre una base pública de justificación, aceptada por todos los ciudadanos en general, y las muchas bases de justificación que no tienen el carácter de estrictamente públicas, dado que pertenecen a diversas doctrinas comprensivas admisibles solo por quienes las aceptan. El consenso traslapado o entrecruzado es así la respuesta definitiva de Rawls a la cuestión sobre la estabilidad de su teoría. Es que en la medida en que los ciudadanos advierten que la concepción política los respeta, porque respeta tanto sus libertades y oportunidades como su fidelidad a una determinada doctrina comprensiva, estarán entonces más dispuestos a prestarle un verdadero asentimiento a aquella concepción política. Dice entonces Rawls, todavía en su introducción, que este carácter especial de la noción de justicia como equidad explica, por lo menos en buena medida, los diferentes problemas que enfrentaría la filosofía política en el mundo moderno comparado con el antiguo. Para explicar esto, Rawls recupera la idea de que la filosofía moral griega comienza cuando empieza a ser rechazado el ideal homérico que había caracterizado el modo de vida de la clase guerrera. La filosofía griega se ve obligada entonces a elaborar para la vida humana ideas del más alto bien, de la verdadera felicidad, que fueran aceptables por todos los ciudadanos de esa diferente sociedad de la Atenas del siglo V a.C. Pero si nos trasladamos al período moderno, dice Rawls, 3 acontecimientos históricos ejercieron profunda influencia en la índole de su filosofía moral y política. El primero y fundamental fue la Reforma Protestante del siglo XVI, que fragmentó la unidad religiosa de la Edad Media y condujo al pluralismo religioso, con todas sus consecuencias para los siglos posteriores. Esto, a su vez, dice, alentó pluralismos de otras clases, que fueron una característica de la cultura hacia finales del siglo XVIII. El segundo acontecimiento es el desarrollo del Estado moderno, con su administración central, al principio regido por monarcas con poderes enormes y hasta absolutos. Y el tercer suceso histórico importante es el desarrollo de la ciencia moderna, que comenzó en el siglo XVII con la astronomía y la física
de Copérnico, Galileo, Kepler, Newton. Rawls observa entonces que la reforma tuvo enormes consecuencias, porque cuando se divide una religión autoritaria, salvacionista y expansionista como la cristiandad medieval, esto significa inevitablemente la aparición dentro de la misma sociedad de una religión rival de la anterior, pero también autoritaria y salvacionista, que conserva por algún tiempo muchas de sus características. Así, Lutero y Calvino, dice Rawls, eran tan dogmáticos e intolerantes como lo había sido la Iglesia romana. Por lo tanto, el problema aquí pasó a ser: ¿cómo es posible que haya una sociedad entre quienes profesaban distintos credos religiosos? ¿Qué puede ser, en caso de poder concebirse, la base de la tolerancia religiosa? Para muchos no había ninguna base posible, dado que ello supondría aceptar la herejía acerca de lo más importante, la salvación, y además la calamidad de la desunión religiosa. Sin embargo, otros sí insistieron en el principio de la tolerancia, al menos como modus vivendi. Pero incluso estos veían la división de la cristiandad como un desastre, dice Rawls, aunque un desastre que había que aceptar en vista de que la otra opción era una guerra civil y religiosa interminable, como la que ya se estaba dando. De manera que el origen histórico del liberalismo político para Rawls fue la Reforma y sus secuelas. Entonces dio comienzo a algo parecido al criterio moderno de la libertad de conciencia y de pensamiento, admitidos solo gradualmente como valores en sí mismos y no ya meramente como parte de un modus vivendi. Y por supuesto, afirma Rawls, también tuvieron decisiva importancia otras disputas de la época, como la de limitar el poder de los monarcas absolutos mediante principios constitucionales que protegieran los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos. Es que para Rawls, como para todo el liberalismo, considerar un desastre el pluralismo razonable equivale a considerar también como un desastre el ejercicio de la razón en condiciones de libertad. Y ciertamente, recuerda Rawls, tanto Hume como Kant reflexionaron sobre esto, pero su pensamiento pertenece a lo que ahora Rawls interpreta como liberalismo comprensivo, como una cosmovisión integral en oposición al liberalismo político que él está defendiendo ahora, dado que éste no adopta una cosmovisión completa como la de ellos, una posición general sobre todas esas importantes cuestiones, sino que deja que cada uno de los diferentes puntos de vista comprensivos las conteste a su manera. Hecha entonces esta amplia presentación general de su nuevo punto de vista sobre el lugar del liberalismo, Rawls pasa a recorrer todas sus conferencias, cada una de las cuales realiza importantes precisiones sobre algún concepto clave. En la primera parte, titulada Liberalismo político, elementos básicos, se destaca la primera conferencia denominada Ideas fundamentales, en la que Rawls afirma que lo mejor que puede hacer la filosofía política para hallar una base compartida para la libertad y la igualdad democráticas es acortar la brecha del desacuerdo. Y para ello esta disciplina se centra en ciertas convicciones compartidas en la actualidad, tales como la creencia en la tolerancia religiosa o el rechazo de la esclavitud, a fin de organizar las ideas básicas y los principios implícitos en estas convicciones para integrarlos en una concepción política de la justicia que sea coherente. Rawls asume aquí que, para que tal concepción sea aceptable, debe concordar en alguna medida con nuestras convicciones o juicios morales meditados o considerados.
Se trata de lo que él presenta ya desde Teoría de la Justicia como el equilibrio reflexivo, el procedimiento mediante el cual una persona pone en relación sus juicios considerados o meditados de la justicia con los principios de ésta, con la intención de determinar si ellos son efectivamente la mejor expresión posible de su sentido de justicia. De este modo, el equilibrio reflexivo satisface, según Rawls, la necesidad de una base de justificación pública sobre cuestiones de justicia, que resultará ser política y no metafísica, entendiendo por tal la justificación que podrían ofrecer las distintas cosmovisiones comprehensivas que basan sus argumentos en conceptos metafísicos como la naturaleza humana o la voluntad divina, o en principios absolutos no compartidos por todos. Ya en la segunda conferencia, titulada Los poderes de los ciudadanos y su representación, Rawls nos habla de lo racional y lo razonable. Afirma que lo razonable debe ser entendido como la virtud de las personas comprometidas con la cooperación social entre iguales. Las personas son irrazonables, en cambio, cuando están dispuestas a quebrantar tales términos como convenga a sus intereses cuando las circunstancias lo permitan. Lo racional, por su parte, es una idea distinta de lo razonable y se aplica a un agente poseedor de capacidades de juicio y deliberación que persigue fines e intereses propios. Esto no significa, sin embargo, que estas personas estén interesadas solo en sí mismas, porque en realidad los agentes racionales pueden tener toda clase de afectos y seleccionar y ordenar sus fines de muy distintas maneras, también por causas en favor de los demás. Por lo tanto, lo razonable y lo racional, dice Rawls, son ideas complementarias, dado que si los agentes fueran meramente razonables, no tendrían objetivos propios que quisieran promover mediante la cooperación justa. Pero si estos fueran meramente racionales, le faltaría el sentido de la justicia al no reconocer la validez de las exigencias de los demás. Por lo tanto, esta sociedad razonable, dice Rawls, no es ni una sociedad de santos ni una sociedad de egocéntricos. Es simplemente parte de nuestro mundo humano cotidiano, un mundo al que no le atribuimos muchas virtudes, dice, hasta que nos vemos fuera de él. Rawls llega así a la tercera conferencia titulada Constructivismo político, en la que se pregunta ¿qué es lo que se construye aquí? Y responde, el contenido de una concepción política de la justicia. Esto se realiza especificando una determinada noción de la persona e intentando derivar de ella los principios a través de un proceso de construcción, en el que el elemento mediador es la posición original o situación inicial de igualdad y libertad que se corresponde más o menos, dice, con el estado de naturaleza del contractualismo clásico, y es donde se eligen los principios que han de regular la sociedad bien ordenada. Ya en la segunda parte, titulada Liberalismo político, 3 ideas fundamentales, Rawls presenta su cuarta conferencia denominada La idea de un consenso traslapado, en la que profundiza en la noción de consenso que ya había adelantado, reconociendo ahora que todos los que se adhieren a la concepción política empiezan a elaborar el consenso a partir de su propio punto de vista comprensivo, valiéndose de ciertos elementos, dice, no todo, de los fundamentos religiosos, filosóficos y morales que les ofrece efectivamente su punto de vista. Sin embargo, resulta evidente que hacen falta aquí las virtudes de la razonabilidad para realizar esta articulación, lo que constituye, señala, un valiosísimo bien público que forma parte del capital político
de la sociedad. Ya en la quinta conferencia, denominada Prioridad de lo Justo e Ideas del Bien, Rawls destaca que en la justicia como imparcialidad, la prioridad de lo justo significa que los principios de la justicia política imponen límites sobre las maneras de vivir permisibles. Y que no hay que perder de vista que las propias ideas de bien en este nivel son ideas políticas compartidas por todos y no presuponen ninguna doctrina comprensiva en particular. Luego sí están las ideas de bien de cada doctrina comprensiva, aunque ninguna sociedad, señala, puede incluir en sí misma todas las formas, todos los modos de vida posibles. Como Berlin ha sostenido desde hace mucho tiempo, advierte, no existe ningún mundo social sin pérdidas. Es decir, no hay ningún mundo social que no excluya algunos modos de vida, especialmente si tal modo de vida no es capaz de asegurar las ahora irrenunciables libertades básicas en pie de igualdad y tolerancia mutua. Rawls sigue avanzando y llega a la conferencia sexta titulada La idea de la razón pública, en la que nos recuerda que esta es la característica central de un pueblo democrático y que su importancia radica en que los ciudadanos deben conducir sus discusiones fundamentales en el marco de una concepción política fundada en valores que los demás puedan razonablemente suscribir. De este modo, llega Rawls entonces finalmente a su tercera parte, denominada el marco institucional, y en la conferencia séptima, titulada La estructura básica como objeto, alude a la estructura básica de la sociedad como el primer objeto de la justicia. Rawls entiende con este concepto la manera en que las más importantes instituciones sociales encajan unas con otras en un sistema y en cómo asignan derechos y deberes fundamentales y dan forma a la división de las ventajas que se obtienen mediante la cooperación social. Rawls llega entonces al final de su obra Liberalismo Político con la conferencia octava, titulada Las libertades básicas y su prioridad, en la que repasa sus célebres principios de justicia con una redacción algo diferente, pero manteniendo su contenido básico inalterable. Y dice ahora: A. Cada persona tiene igual derecho a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales, que sea compatible con un esquema semejante de libertades para todos. Y B. Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones. Primera, deben relacionarse con puestos y posiciones abiertos para todos en condiciones de plena equidad y de igualdad de oportunidades. Y segunda, deben redundar en el mayor beneficio de los miembros menos privilegiados de la sociedad. De este modo, ha sido señalado que el mérito de Rawls consiste en haber sabido establecer con claridad lo que constituye el problema básico de la filosofía política en la actualidad, es decir, la cuestión de la legitimación del orden político en sociedades plurales. Recordemos que Rawls finalizaba su teoría de la justicia remarcando que observar nuestro lugar en la sociedad desde la perspectiva de la situación de la posición original era observarlo sub specia aeternitatis, es decir, contemplando la situación humana no solo desde todos los puntos de vista sociales, sino también desde todos los puntos de vista temporales. Sin embargo, en esta obra parece haberse apartado de una formulación tan exigente, y aun cuando sigue intentando mantener ese difícil equilibrio, destaca con firmeza la idea de que sus principios
deben ser efectivamente vinculantes para sujetos empíricos e históricos. Por lo que gran parte de la crítica ve un cambio en lo que sería este último Rawls, en la medida en que ha aceptado que sus principios no pueden entenderse ya como verdaderos, sino simplemente como válidos, a la luz de lo que constituye nuestra conciencia moral y política.